Hoy en el estudio de Latinus, el doctor Francisco Javier Espinosa Rosales, presidente del Colegio Mexicano de Pediatras, especialista en inmunología. Doctor, muchísimas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias. Y el doctor Pablo Soberón, él es diabetólogo y ha vivido desde hace 38 años con diabetes. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Muy amable. Por cierto, siendo usted diabético desde hace ya prácticamente 4 décadas, ¿qué piensa de lo que ha dicho el subsecretario López-Gatell en el sentido de que la mayoría de las personas que mueren por coronavirus en México se deben a las condiciones preexistentes, a las enfermedades que ya traían, que si diabetes, hipertensión, y por eso que si los refrescos, el azúcar, la obesidad? Mira, te voy a ser sincero. Vamos a tomarlo con además las cifras muy precarias que tienen aquí en México, pero son cifras extraordinariamente iluminativas, o sea, te dicen mucho de lo que está pasando. Los pacientes que tienen muerte por coronavirus, atribuible a coronavirus, del gobierno, el 25% de ellos son pacientes con obesidad, el 75% no son obesos. De esos pacientes, de esos 49,000 pacientes que han muerto aproximadamente, casi 50,000 ahora, el 33%, 35% aproximadamente, tiene diabetes mellitus. Y el 47% hipertensión arterial, es decir, realmente la gran mayoría no tiene comorbilidades. ¿Y entonces por qué está diciendo el gobierno lo contrario? Porque es lo que conviene. Es lo que a ellos les conviene decir. Digamos, ¿para sacudirse la responsabilidad o qué? Es la tesis que les conviene, con la cual se quieren casar. Es una tesis que además mundialmente sí existe. La condición preexistente de los pacientes con coronavirus con una muerte sí es la obesidad. Sí, sí. O sea, usted no está disputando que en efecto las condiciones preexistentes te pongan peor con el coronavirus. Lo que dice usted es, eso no es lo que está causando tantas muertes en México. No es lo que está causando tantas muertes en México. ¿Y qué es lo que está causando tantas muertes en México? Mira, se conjunta, porque hay mucha gente que no cree en el coronavirus y hay otra más que no cree en el cubrebocas. El cubrebocas, esta cosita tan pequeña, nos puede salvar. Yo lo traía puesto y nos saludamos con cubrebocas. Así es. Ahorita tenemos sana distancia, por eso no lo tenemos. Sin embargo, el cubrebocas, el paciente que tiene cubrebocas y ve a otro paciente con cubrebocas y alguno de los dos está infectados, disminuye en un 89.5% la probabilidad de infección. Y no lo digo yo, lo dice Johns Hopkins, por el amor de Dios. O sea, hay estudios validados, científicamente validados, sobre la utilización del cubrebocas. Doctor Espinosa, en el caso de los pacientes con COVID, ya existe en la primera línea de fuego, ya existe entre los médicos algún tipo de protocolo de decir, bueno, ya sabemos, por ejemplo, que hay temas de coagulación, hay que atacarlos por ahí, que tal medicamento funciona o tales pueden funcionar en muchos casos, y más allá de que sabemos que no existe una cura, que no existe una vacuna disponible aún, ¿qué hay de esto? Fíjate que esto, hay dos niveles. El nivel donde los grandes hospitales de México, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, las unidades médicas de alta especialidad del Seguro Social, como el Centro Médico Nacional La Raza, que tienen muy claro eso. Desafortunadamente eso lo tienen claro solo para pacientes que ya ingresaron al hospital por gravedad. Pero en la primera línea de batalla, que son las unidades de consulta externa, los hospitales generales de zona, los hospitales estatales, los centros de salud en las pequeñas comunidades, tienen indicaciones muy estrictas de solamente decirle al paciente sí parece que tienes COVID, no documentarlo con una prueba y solamente dar paracetamol y medidas de alarma, que lo truculento de este virus es que desafortunadamente las medidas de alarma se dan cuando el paciente ya está muy grave. Y es por eso que ha habido miles de pacientes que llegan al hospital con un cuadro clínico tremendamente grave, con una oxigenaciones del 20-30%, que tienen que intubarse casi llegando al hospital y que la posibilidad de que ese paciente pueda salir adelante es muy baja. Y lo que ha faltado es una estrategia más agresiva. En los últimos
por lo menos en los últimos 3 meses han salido varios estudios que han demostrado que los pacientes que sobreviven, los pacientes graves que han estado hospitalizados, tienen una mayor supervivencia que aquellos que se les da tempranamente esteroides, que son medicamentos muy baratos, muy accesibles. Hay muchos genéricos, los encuentras en todos lados, y anticoagulantes, que es la segunda, porque este virus básicamente lo que genera es una respuesta inflamatoria desmedida por el sistema inmune disregulado y una activación del sistema de coagulación también desmedida porque se inflaman los vasos sanguíneos. Es decir, ya conocemos más al enemigo, ¿no? Durante todo este tiempo. Ahora, ¿esos medicamentos están disponibles? ¿Hay o existe desabasto? Mira, una vez más, tenemos 2 niveles. Los grandes hospitales tienen todo y de hecho, ahora que me invitaron, tuve las llamadas con todos mis gente del gremio, porque al final de cuentas es una enfermedad donde la respuesta inmune exagerada es la causante de gran parte del daño. Y todos me reportan en los grandes hospitales, para pacientes hospitalizados no hay desabasto, pero claramente tienen prohibido recetar estos medicamentos porque entonces no alcanzarían para los hospitalizados a pacientes que todavía no están tan graves como para requerir hospitalización. Y esto es una trampa, porque en realidad podríamos disminuir el 80% de las hospitalizaciones si las diagnosticamos a tiempo a ese paciente que ya nos va dando pistas de que está haciendo un cuadro clínico más agresivo, porque tiene fiebre prolongada, porque O sea, lo que me está diciendo es que podría ser tratado desde un inicio, no llegar a ponerse grave, pero no lo hacen porque no hay suficientes medicinas para eso. Yo creo que en parte porque no hay suficientes medicinas y en parte porque hay un instrumento que se llama oxímetro que debiera toda familia en México tener y que permite detectar esos casos en los cuales empieza a haber una afección pulmonar importante, porque estos pacientes, y se ha reportado en todo el mundo que tienen una cosa que se le ha llamado hipoxemia feliz, es decir, tienen una muy baja oxigenación de sus tejidos, pero los centros de alarma en el cerebro no se dan cuenta y entonces no genera esta sensación de dificultad respiratoria o de respiración muy agitada que vemos. Seguramente todos hemos tenido algún chiquito o algún paciente que ha tenido una bronconeumonía y una de las primeras cosas que nos llama la atención ¿Le falta el aire? Es la falta de aire. Estos pacientes la presentan muy tardíamente y a veces tan tardíamente que desafortunadamente ya no hay nada que hacer por ellos. Ahora, doctor Soberón, sí, las muertes ¿han sido entonces por negligencia del gobierno en buena medida? Mira, yo creo que entendiendo que claro que el coronavirus mata. Estoy de pero acuerdo. hay grados, ¿no? Somos hay grados. el país número 3 en muertes del mundo. Estoy de acuerdo. Somos el país número 3 de muertes en el mundo. En gran parte, te lo digo y hay que decirlo, es más bien por la gran negligencia de la gente. La gran mayoría de los pacientes que llegan graves al hospital, porque los pacientes llegan muy graves. Y esto no nada más es con el coronavirus, estoy hablando de la gente en general. Cuando un paciente con diabetes llega al hospital es porque tiene el 98% de probabilidades de morirse, ¿sí? Digo, la verdad es que están buscando, y yo siempre se los digo y lo quiero decir con todo respeto, están buscando un mago, no un médico, ¿verdad? Y muchas de las personas creen que al llegar al hospital se les van a resolver sus problemas. Los problemas se deben de resolver desde casa. Lo primero que debe de hacer la gente, y esto se los digo como una recomendación general, es lo que dice el doctor, es medir la oxigenación. Todo el tiempo, aunque te sientas bien. Aunque te sientas bien. Pero realmente lo que nos va a dar un signo de gravedad es la oxigenación. Y otros parámetros de laboratorio, pero los parámetros de laboratorio ya son para el hospital. Sin embargo, un paciente que tiene abajo del 94% de oxigenación, del oxímetro de pulso de oxigenación en los dedos, entonces ese paciente es un paciente que se va a considerar grave. Si tu oxigenación o tu oxigenación de oxímetro de pulso baja del 94%, vete al hospital. Así te sientas bien, porque además es cierto, el término se acaba de acuñar y es la oxigenación feliz, la hipoxemia feliz, que es la oxigenación baja sin sintomatología. Desde su punto de vista, doctor Espinosa, ¿hay negligencia del gobierno y por eso estamos tan mal? Sí, claramente sí. Hay negligencia desde el punto de vista que han procurado no hacer muchas pruebas, a pesar de que estaba
dentro de las capacidades del sector y particularmente público, en los últimos días, semanas, las pruebas son cada vez menos. Y esto absolutamente disminuye, por supuesto, el número de casos y el número de casos de gente que, como la gran mayoría, por lo menos 6 de cada 10 pacientes con COVID, tienen una sintomatología mínima, muy corta, pues, y como quieren ir a hacer una prueba y no los priorizan porque no están graves, entonces estos siguen haciendo una vida normal y contagiando a todos sus contactos. Y entonces, si tú no diagnosticas a los pacientes, a todos, no solamente a los graves, y a esos pacientes que aunque no estén graves, les indicas a que se queden en casa por lo menos 2 semanas y le avisas a todos sus contactos para que también tengan medidas de aislamiento por lo menos durante 2 semanas, si hubiéramos hecho eso desde el principio, nuestra historia hubiera sido muy diferente. La tercera cosa es hoy día no darle al paciente que le dicen sí tiene COVID, pero solo le dan paracetamol y unas medidas de alarma, decir, oiga, no, si usted tiene estos síntomas, empieza a tomar esto, consiga un oxímetro, porque podemos detener los fenómenos de coagulación desenfrenada y de inflamación desenfrenada, que son los que hacen que acabe necesitando hospital. Si intervienes tempranamente con un glucocorticoide más anticoagulante y aquel que requiere oxígeno, tratas incluso de mantenerlo con el oxígeno mínimo necesario. De hecho, hoy día toda la tendencia es a no intubarlos, porque mucho del daño que acaban teniendo es por la intubación, a veces demasiado temprana. Puede hacer que estos pacientes se queden en sus casas, no requieran oxígeno solamente con estas 2 medidas, que es el uso temprano de esteroides, de corticoides, por dosis moderadas y tiempos cortos para evitar efectos secundarios, y el anticoagulante para evitar los fenómenos de trombosis, que son las 2 cosas que son catastróficas para los pacientes. Parece haber consenso internacional y nacional de que México subestima tremendamente las cifras. Parece que hay aproximadamente 30 casos por cada caso que reconoce el gobierno oficialmente y hay más o menos el triple de muertos. Estaríamos ya en la zona de las 150,000 muertes reales. ¿Está a tiempo el gobierno de cambiar la estrategia? Yo creo que sí. Nunca se es tarde, ¿eh? Eso es bien importante. Nunca se puede estar tarde. Cuando se aplican las medidas necesarias, sobre todo por parte del gobierno, quiero ser muy claro, sí la gente puede ser negligente, pero la gente es negligente, o sea, respondiendo a un estímulo del cual el gobierno no lo ha recibido, ¿sí me explicó? No lo ha recibido del gobierno. No ha puesto el buen ejemplo el gobierno. En lo más mínimo, y lo vemos diario, ¿sí? O sea, esas afirmaciones de me voy a poner el cubrebocas cuando se acabe la corrupción, son tremendamente... No la traeríamos nadie, ¿no? No, bueno, sí me explico, o sea, suena chunga, porque además ya tomar a un gobierno de chunga es bastante serio, pero es la realidad. Y honestamente, muchos de los pacientes con diabetes que se mueren es porque la diabetes está descontrolada, ¿sí? Y se mueren las comorbilidades que están descontroladas. No un paciente con diabetes que se le da coronavirus se va a morir. Quiero ser muy claro. Y el uso de los corticosteroides, por parte de los mismos médicos, les da mucho miedo con los pacientes con diabetes y los obesos, porque puede provocar una descompensación. Sin embargo, es necesario utilizarlo y compensar esa compensación, valga la redundancia, con insulina. Sí, en estos casos, la insulina es muy necesaria. Es decir, ya hay rutas, ya hay vías, ya existen en el mundo mejores defensas, pero México parece ignorarlas. Y el mensaje ha sido tremendamente responsabilizar a la población, quédense en su casa y sana distancia. Cuando tenemos un país donde más del 60% de la población vive al día y que su familia va a comer solo si la persona trabaja ese día y llega con ingresos de ese día, no se puede quedar la gente en su casa. Entonces, las medidas eran mucho más agresivas de, sí, claro, los que puedan mantener sana distancia y quedarse en casa está padrísimo, pero usen cubrebocas y hacerlo obligatorio. Y haber puesto y rastreo, ¿no? ejemplo y pruebas aleatorias, por un lado, en los lugares de máxima concentración de gente, y pruebas a todo aquel que tenga la menor sintomatología y hacerlo de un acceso fácil. Hoy te reto a que hagas una prueba en el sistema de la Ciudad de México de Locatel. Si bien te van a dar cita para dentro de 2 días. Y tú ya tienes síntomas a lo mejor hace 2.
Cuando te dan el resultado va a ser cuando tienes 7, 8 días de la enfermedad, que es cuando ya estás bien grave, si eres de los que va a progresar a formas muy graves. Entonces el sistema está completamente inoperante, desbordado. El gremio médico, una vez más, la gente que está en los grandes hospitales... Sí, pero la gente que, o sea, es el porcentaje de pacientes en los grandes hospitales, en esos 4 o 5 grandes hospitales, es poquito. Y tú sabes comparado la con cantidad de miles de pacientes que están muriendo en hospitales donde solamente les ponen oxígeno, no les dan ningún medicamento. Yo recibo decenas de llamadas, doctor, ¿qué podemos hacer? Solamente le están poniendo oxígeno. Oye, pues diles que le den corticoides, no, que no le pueden dar. Bueno, y anticoagulantes, no, que ya no tienen. ¿Y la prueba tampoco? No, por supuesto, los que ya están hospitalizados sí les hacen prueba. La gran mayoría para estar hospitalizados es porque tienen prueba, pero no les dan nada más que oxígeno. Y pasa desde lugares tan importantes como el Centro Banamex o el hipódromo acondicionado, donde lo único que les dan es oxígeno suplementario, pero ningún medicamento que disminuya la inflamación o que atenúe la coagulación. Doctores, les agradezco muchísimo que hayan venido a exponernos estos temas. Muchas gracias por estar en Latinos. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Los doctores Soberón y Espinosa.